Capítulo 1. Naruto Uzumaki estaba acostado en su antiguo apartamento. Miró por la ventana y pensó, solo han pasado unos días desde que regresamos de la ola, y todavía no puedo superar lo que pasó. Imagínate que me llamaran héroe. Claro que convencí a la gente de defender sus creencias, pero siempre pensé que ser un héroe significaba derrotar a un enemigo. Miró el cielo nocturno, viendo todas las estrellas. ¿Existe realmente una respuesta a lo que significa ser un héroe? De repente, notó que una de las estrellas parecía moverse. Se incorporó y miró por la ventana para ver que la estrella parecía caer. ¿Qué es eso?, se preguntó, mientras la estrella parecía una bala en llamas que caía justo en el bosque de Konoha. ¡Guau! ¿Aterrizó? Empezó a reflexionar. ¿Qué habrá sido? Quizás debería echarle un vistazo. Se levantó de la cama y se puso su mono naranja. Después de ponerse la diadema, se puso las sandalias y salió. Naruto saltó a lo largo de los edificios de su aldea durante la noche. Antes de llegar a la zona del bosque, debería haber aterrizado en algún lugar por aquí, dijo, mientras buscaba alrededor antes de encontrarse con un cráter en la tierra. Naruto se acercó con cautela, antes de ver en el centro del cráter algo que parecía una pequeña cápsula metálica. La observó, inspeccionándola. ¿Qué es esto? La golpeó con un kunai y retrocedió esperando su reacción. Al ver que no pasaba nada, rió para sí mismo, sintiendo que se preocupaba por nada, hasta que oyó que la cápsula se abría y soltaba vapor. Preocupado por lo que estaba a punto de suceder, Naruto se armó con su kunai antes de ver algo emerger de la cápsula. Aunque con el vapor que emanaba, no estaba seguro de qué era. Cuando el vapor se desvaneció, vio que era una pequeña criatura de aproximadamente 13 centímetros de altura. Parecía un anfibio bípedo, parecido a una fragata, con grandes ojos verdes y bulbosos con finas líneas por pupilas. «Oh, qué aterrizaje tan incómodo», respondió la criatura, antes de alzar la vista y ver a Naruto mirándolo con asombro. «Saludos. Soy Azumud del planeta Galvan Prime. Y necesito tu ayuda». Parpadeó, cerrando los ojos horizontalmente. La reacción de Naruto fue un grito de miedo del niño, que hizo que la criatura cayera al suelo. Naruto retrocedió temblando. ¿Qué demonios eres? Entró en pánico. La criatura gimió al levantarse. Tienes que calmarte, no voy a hacerte daño. Aunque después de ese arrebato no me importaría darte algunos golpes, se quejó para sí mismo. Naruto, aún temblando, retrocedió, tropezó con una roca y cayó de espaldas. La pequeña criatura se subió al pecho de Naruto y lo miró. ¿Terminaste?, preguntó retóricamente. Naruto se encogió y asintió, aún nervioso por lo que estaba diciendo. Bien. Ahora déjame empezar de nuevo. Saltó del pecho de Naruto para que pudiera incorporarse. Como decía, mi nombre es Azumud y vengo del planeta Galvan Prime, comenzó de nuevo. ¿Planeta?, preguntó Naruto confundido, antes de mirar al cielo. ¿Quieres decir que eres un extraterrestre? Para ti sí lo soy, respondió. ¿Vas a sondearme?, preguntó Naruto preocupado. Azumud gimió poniendo los ojos en blanco. ¿De dónde sacaste una idea como esa? No lo sé, respondió Naruto encogiéndose de hombros, para gran irritación de Azumud. De todos modos, estoy buscando a alguien y necesito tu ayuda. ¿Buscas a alguien? ¿A quién?, preguntó Naruto. Estoy buscando a uno conocido como Naruto Uzumaki, explicó el extraterrestre. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Ese sería yo. Naruto se señaló a sí mismo. Azumud miró a Naruto mientras lo analizaba. Bueno, entonces la parte fácil está hecha. ¿Parte fácil?, se preguntó Naruto. ¿Y por qué me buscabas? Antes de que Azumud pudiera responder, ambos oyeron pasos que se acercaban. Te lo explicaré más tarde. Ahora mismo deberíamos ir a un lugar menos visible. Claro, asintió Naruto, mientras tomaba a Azumud y lo ponía sobre su hombro. Agárrate fuerte. Espera, no podemos salir de mi cápsula, suplicó Azumud. Naruto suspiró mientras intentaba recogerla, pero sus ojos se abrieron de par en par y lloró, pues le ardían las manos. Caliente. Las agitó para enfriarlas. Luego se quitó la chaqueta naranja y la envolvió alrededor de la cápsula. Logró recogerla sin quemarse y huyó rápidamente con Azumud antes de que llegaran los Zambu. ¿Ves algo?, preguntó uno a otro. Allá, dijo el segundo, mientras el grupo se dirigía al cráter. ¿Vieron el punto quemado en el centro donde estaba la cápsula? ¿Qué pudo haber aterrizado aquí? No sé. Le informaremos esto a Sandaime-sama, de inmediato, dijo otro, mientras despegaban. Mientras tanto, Naruto logró regresar a su apartamento, donde colocó la cápsula de Azumud en el centro de su habitación, sobre el suelo, encima de su chaqueta.
Naruto se sentó en su cama, jadeando de alivio, mientras Azumut permanecía a su lado. Estuvo cerca, jadeó Naruto. Demasiado cerca, dijo Azumut. Debo decir que corres excepcionalmente rápido para ser humano. Lo he estado haciendo desde que aprendí a caminar, y me ha sido muy útil. No preguntes por qué, dijo Naruto. Azumut asintió y se puso manos a la obra. De vuelta al tema. Naruto, he venido a la Tierra porque necesito tu ayuda. ¿Qué quieres de un tipo como yo? Preguntó Naruto. ¿Y cómo supiste mi nombre o cómo viniste aquí? Puede que esto te sorprenda, pero no es mi primera vez en el planeta Tierra. ¿Has estado aquí antes? Sí. Bueno, no aquí, en esta Tierra ninja, sino en otra parte del planeta Tierra, de la que este lado se separó y que, hasta ahora, no ha avanzado en tecnología ni armamento. No tengo idea de qué estás hablando, dijo Naruto, sintiéndose desorientado. Claro que no. Mi intelecto supera con creces al tuyo o al de cualquier otra persona en este planeta, respondió Azumut. Está bien, no empieces a insultarme y dime cómo me conoces. Como decía, continuó Azumut, regresé al planeta Tierra después de milenios porque deseo que alguien ejerza mi mayor poder para la creación y proteja este planeta de la amenaza de fuerzas invasoras que desean conquistarlo. ¿Fuerzas invasoras? Naruto jadeó. Correcto, en cuanto a cómo te conozco. He investigado a los habitantes actuales de este planeta y he buscado a un humano similar al último héroe que manejó mi mayor creación. ¿Creación? ¿Qué es eso? Se preguntó Naruto. Déjame mostrarte. Azumut saltó de la cama y fue a su cápsula, abriéndola. Tomó algo y volvió a subirse a la cama. Colocó lo que llevaba encima, mientras Naruto lo observaba. Parecía un reloj de pulsera con una carátula cuadrada y una combinación de colores blanco y verde. La carátula era negra con dos franjas verdes que formaban la silueta de un reloj de arena. ¿Es esto un reloj? Preguntó Naruto, sin sentirse impresionado. Niño tonto. Lo reprendió Azumut. Este reloj, como lo llamas, es una de las creaciones más poderosas del universo, creada por mí. Lo llamo el Omnitrix. ¿Omnitrix? Preguntó Naruto. Sí, lo diseñé para que fuera una herramienta que ayudara a comprender toda la vida en la galaxia, permitiendo a quien lo usa ponerse en el lugar de otras formas de vida, por así decirlo, explicó el genio. ¿Otras formas de vida? ¿Quieres decir que hay otros extraterrestres ahí fuera? Exclamó Naruto, mirando al cielo. Exactamente, confirmó Azumut. Sin embargo, el Omnitrix atrajo a toda una galaxia digna de tiranos que buscaban usarlo para la guerra y la conquista. Para protegerlo, lo envié en una cápsula de escape al planeta Tierra, donde fue descubierto por un niño de 10 años llamado Ben Tennyson. Está bien. Dijo Naruto, sintiendo que había más. Cuando Ben usó por primera vez el Omnitrix, utilizó su función para transformarse en varias especies alienígenas cuyo ADN estaba almacenado en él y convertirse en un héroe. ¿Un héroe? Eso suena genial. Sonrió Naruto. Sí, cuando él mismo no causaba los problemas, murmuró Azumut para sí mismo. ¿Qué quieres decir? Hablaré de eso más adelante, pero si bien usó el Omnitrix para hazañas heroicas, también atrajo la atención de varios criminales, cazarrecompensas y señores de la guerra infames de la galaxia, caramba. Sin embargo, con el paso del tiempo, Ben continuó manejando el Omnitrix con maestría. Gracias a sus esfuerzos, logró salvar el planeta, si no la galaxia, en multitud de ocasiones. Este Ben suena genial cuando lo dices así, dijo Naruto, sintiéndose aún más admirado. Sí lo era, admitió Azumut. De todos modos, te elegí para convertirte en el nuevo portador de este Omnitrix porque tanto tú como Ben comparten múltiples características similares. ¿Cómo qué? Preguntó Naruto. Ambos son inmaduros, torpes, arrogantes, imprudentes, faltan el respeto a superiores muy respetables y desobedecen las órdenes estrictamente dadas, explicó. Vaya, gracias. Respondió Naruto con sarcasmo. Pero, continuó Azumut, ambos son testarudos, bondadosos y sinceros. Están dispuestos a dejar de lado sus propias necesidades para ayudar a los demás y luchar por lo que creen. Me di cuenta de que el universo necesitaba más gente como Ben. Y entonces entras en ti. Con la motivación adecuada, creo que te convertirás en un digno sucesor de Ben Tennyson. ¿Crees eso? Preguntó Naruto. Sí. Porque siento que este planeta necesitará un héroe del Omnitrix una vez más, como lo hizo en el pasado. ¿Por qué? Porque creo que todavía hay fuerzas ahí fuera que buscan apoderarse del planeta Tierra. ¿En serio? Preguntó Naruto y Azumut asintió. Sí. Y necesito que me ayudes a proteger este planeta usando el Omnitrix como lo hizo Ben hace años.
¿Pero cómo funciona? Preguntó Naruto mientras miraba el reloj. Te enseñaré a usarlo junto con todas las especies alienígenas almacenadas en él. ¿Aceptas esta tarea, Naruto Uzumaki, incluso con todos los peligros y riesgos que conlleva? Naruto reflexionó sobre la pregunta de Azumut y pensó, todo esto es rarísimo. Aquí estoy hablando con un extraterrestre que quiere que use una importante creación alienígena para ayudar a salvar el planeta de una amenaza que él cree que acecha. Pero Azumut dijo que quizá yo sea el único capaz de usar el poder del Omnitrix. Me dio más crédito que mi propio equipo. Y si acepto esto, quizá pueda convertirme en un héroe como Ben. Además, quizás esto responda a mi pregunta sobre qué significa ser un verdadero héroe. Naruto miró a Azumut y respondió, Azumut, acepto. Azumut sonrió y dijo, definitivamente como Ben. Entonces, ¿cuándo empezamos? Mañana te sugiero que duermas un poco, porque tenemos mucho trabajo por delante. No puedo esperar, dijo Naruto mientras se iba a la cama, mientras Azumut volvía a su cápsula y escribía en un teclado. Azumut le habló. Aceptó la oferta. Ahora podemos empezar. Capítulo 2. Cuando el sol salió sobre la aldea, el despertador de Naruto lo despertó. El ninja se incorporó y se frotó los ojos. ¡Qué noche! Gimió. Buenos días, Naruto. Azumut lo saludó mientras se paraba sobre las sábanas de Naruto. Oh, buenos días, Azumut, bostezó Naruto, antes de darse cuenta de algo, vaya, ¿eres real? Azumut se llevó una mano a la cara, avergonzado. Por supuesto que soy real. ¿Qué esperabas? Lo siento, justo cuando dormía, una parte de mí pensó que todo había sido un sueño extraño, explicó Naruto. Bueno, esto no es un sueño, te lo aseguro, le prometió Azumut. Bien. Naruto se levantó de la cama y fue a ducharse. Cuando salió envuelto en una toalla vio un par de ropa nueva y fresca doblada sobre su cama. Oye, ¿de dónde salieron estas cosas? Hice que te los transportaran hasta Galvan Prime para que los usaras, respondió Azumut. ¿Pero qué pasa con mi mono? Preguntó Naruto. No dejaré que ningún portador de mi Omnitrix ande por ahí con un color fácil de reconocer incluso desde el aire, respondió Azumut. Vístete y podremos comenzar tu entrenamiento. Está bien. Naruto suspiró, mientras tomaba su ropa nueva y iba a cambiarse. Pronto salió con pantalones de camuflaje con múltiples bolsillos, una camisa verde de manga larga y una camisa negra de manga corta encima. El símbolo del Omnitrix estaba impreso en la parte delantera y el símbolo de la espiral roja en la trasera. ¿Sabes, Azumut? Creo que podría acostumbrarme a esta nueva apariencia, admitió Naruto. Me alegra que te guste. Bueno, ¿hay algún lugar por aquí donde podamos practicar sin interrupciones? Preguntó Azumut. Claro, dijo Naruto con una sonrisa. Tomó su diadema y se la ató a la cabeza antes de ponerse las sandalias y marcharse con Azumut y el Omnitrix. Más tarde, Naruto y Azumut se encontraban en un viejo campo de entrenamiento desocupado. Azumut miró a su alrededor antes de decidir. Esto servirá. Bien, Naruto, para empezar, ponte el Omnitrix en la muñeca. Naruto levantó el Omnitrix y se lo ajustó a la muñeca izquierda. Al ponérselo, el reloj empezó a brillar en verde hasta que se apagó. ¿Qué acaba de pasar? Preguntó Naruto. El Omnitrix se acaba de unir a tu ADMI, te ha reconocido como su portador, explicó Azumut. Oh, ¿y ahora qué? Toca la placa frontal. Naruto lo hizo y vio una selección de 10 extraterrestres aparecer en la pantalla. Presiona el reloj y verás lo que sucede. Naruto se detuvo en uno de los alienígenas y presionó la placa frontal antes de que emitiera un destello verde. De repente, Naruto sintió que su cuerpo se cubría de rocas, y éstas comenzaron a calentarse. Azumut observó cómo el destello se apagaba y, desde donde estaba Naruto, se alzaba un humanoide alto y ardiente con piedras rojas en su cuerpo y cabello de color fuego. El símbolo del Omnitrix era visible en su torso. ¡Guau! ¿Qué acaba de pasar? Preguntó Naruto, antes de darse cuenta de que sonaba diferente. Oye, ¿qué le pasa a mi voz? Entonces vio su aspecto. ¡Guau! Estoy ardiendo. Pero no duele. Eso es porque el alienígena en el que te acabas de transformar es un pironite, uno de los 10 alienígenas disponibles actualmente en el Omnitrix, explicó Azumut. Estos alienígenas residen en una estrella donde la temperatura es similar a la del Sol. Te aconsejo que nunca nades en esta forma, porque podría matarte. Vaya. ¿Y qué pueden hacer estos extraterrestres? Su principal poder es la piroquinesis, la capacidad de manipular el fuego, explicó Azumut. ¿Te refieres a cómo algunos ninjas pueden usar jutsu de fuego? Preguntó. Precisamente.
Este alienígena fue, de hecho, el primer alienígena en el que Ben se transformó al descubrir el Omnitrix. Llamó a esta forma explosión de calor. Correcto, tenía un don para ponerle nombre a sus formas alienígenas. Bueno, explosión de calor me parece un nombre genial. ¿Cómo puedo usar este poder de fuego? Preguntó explosión de calor. Debes concentrarte en aumentar el fuego que emite tu cuerpo, explicó Azmut, pero ten cuidado, de lo contrario podrías incendiar toda esta zona. Muy bien. Concéntrate, empezó a concentrarse a Blast, mientras el fuego se acumulaba en sus manos. Miró 2 postes de entrenamiento, lanzó 2 bolas de fuego y los quemó hasta dejarlos crujientes. ¡Guau! ¿Lo hice yo? Sí. Y pronto descubrirás que un pironita tiene otros secretos para sus poderes, pero por ahora tu tiempo como explosión de calor está a punto de terminar. ¿Qué quieres decir? Preguntó Blast, al oír un sonido proveniente del símbolo del Omnitrix en su pecho, que cambiaba de verde a rojo y viceversa, antes de que otro destello verde se disparara y Blast volviera a ser Naruto. Oye, he vuelto. ¿Cómo lo hizo? El Omnitrix, como decía Ben, se agotó, explicó Azmut. ¿Se agotó el tiempo? Sí. Verás, el Omnitrix está programado con un limitador. Su función es limitar el tiempo que puedes permanecer en una forma alienígena. Sin él, cuanto más tiempo permanezcas en una forma alienígena, más se acentuará su personalidad, hasta que pierdas el sentido de ti mismo. ¿En serio? Preguntó Naruto, y Azmut asintió. ¿Y ahora qué? El Omnitrix necesita al menos 5 minutos para recargarse, así que mientras tanto, ¿qué tal si te cuento cómo empezó Ben? Sugirió Azmut. Está bien. Dijo Naruto, mientras tomaba asiento frente a Azmut, quien estaba sentado en una roca. Bueno, como saben, creé el Omnitrix para que las formas de vida se entendieran entre sí, pero otros lo usaron para la destrucción. Así que lo enviaron en una cápsula de escape a la Tierra, donde el joven Ben Tennyson lo encontró por casualidad. Eso ya lo sé. Respondió Naruto. Cuando Ben empezó a usarlo, lo usó contra múltiples amenazas alienígenas que lo buscaban, desde cazarrecompensas hasta caudillos alienígenas, e incluso lo usó para enfrentarse a criminales y otras personas con poderes extraños, añadió Azmut. ¿Estaba solo? Para nada. Estaba con su abuelo Max Tennyson y su prima Gwen, quienes estaban en un sencillo viaje por carretera a través de Estados Unidos. Ayudaron a Ben en todo lo posible cuando se enfrentó a un desafío. Ben necesitó especialmente su ayuda para enfrentarse a su mayor enemigo, Vilgax. ¿Quién es Vilgax? Preguntó Naruto. El peor tirano de la galaxia. Buscó el Omnitrix más que nadie. Cuando él y Ben se conocieron, su abuelo le reveló que sabía de la existencia de los extraterrestres y de Vilgax. Lo hizo, pero ¿cómo? Max Tennyson era fontanero. ¿Un fontanero? ¿Qué tiene que ver la fontanería con los extraterrestres? Preguntó Naruto confundido. Los fontaneros son una fuerza policial intergaláctica que garantiza la seguridad del planeta Tierra y de muchos otros planetas. Diversas especies de extraterrestres son fontaneros, desde humanos hasta nosotros, los Galvans. ¡Qué genial! Naruto sonrió, una vez revelado el secreto, Max pudo ayudar a Ben con su conocimiento de especies y tecnología alienígenas para combatir a otros enemigos que encontraron. Ben sí que tuvo suerte de tener a alguien como su abuelo, dijo Naruto, sintiendo envidia. Sí, si no fuera por él, Ben habría estado perdido desde el principio. Azmut rió entre dientes. Naruto miró y vio que el Omnitrix estaba recargado, parece que ya está listo para funcionar. Entonces elige a otro extraterrestre y te contaré los hechos, ordenó Azmut. Está bien, dijo Naruto mientras se desplazaba por la pantalla antes de detenerse en un alienígena y presionar el reloj. En un destello de luz verde, Naruto se transformó en una criatura naranja, similar a un perro gorila, sin ojos, con dientes afilados ni branquias. Alrededor de su cuello llevaba un collar verde con el símbolo del Omnitrix. El alienígena aulló y se miró, antes de que Azmut dijera, Naruto, escúchame. Te acabas de transformar en un Bulpimante, pero Ben llama a su forma Wildmuth. Las habilidades de un Bulpimante sirven para rastrear, y aunque no tengas ojos, las branquias de tu cuerpo te permiten ver y sentir todo lo que te rodea. La desventaja es que los Bulpimantes no pueden hablar, además, con tus sentidos mejorados, el oído y el olfato serán tus enemigos si te resulta demasiado difícil de manejar. Wildmuth soltó una mueca de decepción y empezó a acostumbrarse a las habilidades caninas, sintiendo lo que lo rodeaba hasta que su Omnitrix se agotó.
Unos minutos después, Naruto reactivó el Omnitrix y se transformó en un alienígena alto y musculoso de piel verde diamante, ojos amarillos y dos cristales verdes que le sobresalían de la espalda. Vestía una camisa de manga corta como la de Naruto y pantalones de camuflaje. Entonces, ¿qué es esto? Preguntó la nueva forma alienígena de Naruto. Ahora eres un Petrosapien. Un alienígena cristalino cuyos cuerpos son casi invulnerables a la mayoría de los ataques físicos, explicó Azmut. Invencible. De eso hablo. Exclamó Naruto. El nombre que Ben le dio a su forma Petrosapien era Cabeza de Diamante, explicó Azmut. No es un mal nombre, admitió Cabeza de Diamante mientras miraba sus manos, viéndolas transformarse en lanzas de cristal. Vaya, ¿cómo pasó eso? Los Petrosapiens pueden transformar sus brazos en lanzas, además de lanzar fragmentos de cristal. Estos extraterrestres son cada vez más geniales, rió Diamondead. Prueba el lanzamiento del fragmento de diamante, sugirió Azmut. Diamondead apuntó sus manos a algunos postes de destino, y al disparar múltiples fragmentos la fuerza era tan grande que cayó de trasero, menos mal que no dolió. Debes aprender a usar estas nuevas formas alienígenas con cuidado, Naruto, comenzó Azmut, se necesitará práctica antes de que sepas cómo usar todas sus habilidades al máximo. Sí, señor, respondió Diamondead, y pronto el Omnitrix se agotó. Naruto, si no recuerdo mal, tus registros muestran que ya eres un shinobi de esta aldea. Así es. Mi sueño es algún día convertirme en Hokage y ganarme el respeto de la aldea, explicó Naruto. Ser líder es algo serio, Naruto. ¿De verdad crees que estarías a la altura? Por eso estoy aprendiendo a través de mi entrenamiento cómo ser un mejor ninja. Ya veo. ¿Qué tipo de movimientos conoces? Bueno, ya lo tengo, Naruto formó una señal con la mano, Tajuuka Genbunsin no Jutsu. De repente aparecieron cientos de Naruto, tomando a Azmut por sorpresa. ¿Qué piensas? Preguntó Naruto. Increíble, tu jutsu es como la habilidad de un Splitson. ¿Un qué? Preguntó uno de los Naruto. No importa. Básicamente este es el único jutsu verdadero que conozco, mientras confío en mis propias habilidades de taijutsu y la técnica Enge en conjunto con mis clones. Disipó a los clones. Interesante. Me pregunto si tu jutsu de clonación podría ser usado por tus otras formas alienígenas, reflexionó Azmut. ¿Crees eso? Naruto jadeó, bueno, al menos extraterrestres con apéndices, respondió, pero lo intentaremos en otra ocasión. Cuando el Omnitrix estuvo listo de nuevo, Naruto lo usó para transformarse en una criatura reptil azul y negra con visor y bolas negras en los pies, además del símbolo del Omnitrix en el torso. Iba corriendo por todas partes, como explicó Azmut. Un Kineceleran es conocido por su gran velocidad, pero no puede controlarse al correr sobre ciertos terrenos inestables como el barro y el hielo. Además, al no tener fuerza mejorada, se caracteriza principalmente por escapar rápidamente o por contener a otros. Así es como Ben usó su forma conocida como XLR8. Con esta velocidad podría recorrer todo el territorio ninja en un abrir y cerrar de ojos. Exclamó XLR8, mientras seguía corriendo en círculos. Azmut observó y habló para sí mismo. Definitivamente tiene la naturaleza animada de Ben. No pudo evitar sonreír cuando vio a Ben en lugar de Naruto. Después de que se agotó el tiempo del Omnitrix, Naruto le hizo una pregunta a Azmut. Cuéntame más sobre los aliados de Ben además de su abuelo. Tenía un primo, ¿verdad? Sí. Gwen era prima de Ben. De niños, siempre discutían, pero bueno, eso es lo que hace la familia, explicó Azmut. A medida que crecieron, empezaron a respetarse mucho más. Y, al crecer, Gwen descubrió que ella misma era especial en su familia. ¿Especial cómo? Preguntó Naruto. Bueno, cuando tenía 10 años, desarrolló un interés por las artes mágicas y usó hechizos y conjuros para ser conocida como Lucky Girl. Al crecer, descubrió que la mayor parte de su magia provenía de otra fuente. ¿Qué es eso? Gwen era en parte anodita, respondió Azmut. ¿Anodita? Una nodita es una especie alienígena compuesta completamente de energía conocida como maná. Tienen la capacidad de manipular su propia energía y adoptar diversas formas. ¿Cómo es posible que ella sea en parte extraterrestre? Bueno, Max Tennyson se casó con una anodita y, como su linaje se transmitió, solo ella fue la bendecida con el poder. Increíble, ¿había alguien más cercano a Ben? Sí, tenía un amigo llamado Kevin Levin. Aunque no siempre fueron amigos al principio. No lo hicieron. No. Kevin era originalmente un niño de la calle con la capacidad de absorber energía eléctrica y devolverla.
Engañó a Ben para que intentara cometer crímenes con él, pero Ben se negó. Kevin descubrió que podía asimilar la energía del Omnitrix y adoptar una forma híbrida del alienígena que Ben fuera en ese momento. Cuando intentaba absorber demasiada, esta rebotaba contra él. ¡Ay! Naruto se encogió. La siguiente vez que se encontraron, Kevin reveló que había adquirido la capacidad de transformarse en cualquiera de los 10 alienígenas que Ben tenía en ese momento, y usó eso para incriminarlo. Él y Ben lucharon con ahínco, y Kevin mutó repentinamente en una forma híbrida de sus 10 especies alienígenas, sin posibilidad de revertir su transformación. Sin embargo, años después, se reveló que Kevin era, de hecho, hijo de un fontanero, y que sus poderes provenían de una especie conocida como Osmosian. ¿Qué son los osmosianos? Un tipo de subespecie humana con habilidades únicas, comenzó Azmut. Después de que Kevin descubriera que su absorción podía absorber más que solo energía, la usó para absorber materia y modificar su cuerpo para hacerlo tan resistente como las propiedades de la materia que tocaba. Roca, metal, madera, cualquier cosa, siempre que fuera duradera. Vaya. ¿Y cómo se hizo Kevin amigo de Ben? Tras su derrota, Ben lo desterró a un lugar conocido como el Vacío Nulo, donde también se expulsa a los criminales alienígenas. Tras cumplir su condena, Kevin fue liberado y comenzó a traficar con armas para varios cazarrecompensas alienígenas. Se unió a Ben y Gwen en busca de una vida mejor como promesa a alguien que dio su vida para salvar la suya. ¡Guau! Sí. Kevin pudo haber empezado siendo un delincuente juvenil peor que Ben, pero lo superó y se convirtió en un verdadero amigo que haría cualquier cosa por sus amigos y familiares. Kevin parece un gran amigo, sonrió Naruto. Cuando el Omnitrix estuvo listo nuevamente, Naruto lo hizo clic y de repente se encontró como un Galván vistiendo un traje verde y negro, con el símbolo del Omnitrix como cinturón. Oye, soy tú. Galván. Naruto jadeó. Correcto, ahora eres un Galván como yo, o como Ben nos llama materias grises. Azmut lo rodeó con un brazo. Si bien los Galván carecemos de tamaño y fuerza física, lo compensamos con nuestros intelectos altamente evolucionados. Tienes razón. Me siento muy inteligente ahora mismo, jadeó Naruto materia gris, mientras agarraba un palo y comenzaba a dibujar algunas fórmulas en la tierra. Oh, hombre, si hubiera tenido este intelecto en la Academia Ninja, habría pasado así como así. Chasqueó los dedos. Gracias a nuestro cerebro hemos podido crear tecnologías y armamento de vanguardia para los fontaneros de la Tierra, comenzó Azmut. ¿Podría usar este intelecto para construir mi propio armamento? Se preguntó materia gris. No te adelantes tanto, Naruto. Aún te queda un largo camino por recorrer, dijo Azmut. Lo sé, respondió materia gris, hasta que se dio cuenta de algo. Oye, ¿qué hora es? Alrededor de las 8 de la mañana, respondió Azmut. Dios mío, tengo que ir a la reunión de mi escuadrón. Vamos, ya es hora de salir. Caminó de un lado a otro para desgastar el Omnitrix hasta que por fin empezó a pitar y se volvió. Perdón por interrumpir la lección, Azmut, pero tengo que ir a la reunión diaria de mi escuadrón ninja. Lo entiendo, Naruto. Oye, quizás puedas venir a mirar, ofreció Naruto. Preferiría que nadie más me conociera aparte de ti, Naruto. Al menos no ahora mismo, respondió Azmut. No te preocupes, puedes mirar desde un lado. Sube aquí. Abrió su bolsa ninja. Esto es degradante, dijo Azmut mientras miraba hacia adentro. Lo siento, pero aquí nadie te verá, dijo Naruto. Azmut suspiró, está bien, solo no te muevas tanto. Se metió dentro, mientras Naruto lo cerraba. Date prisa para no llegar tarde. Naruto salió corriendo, pero se detuvo. Uf, que no se vea. Se bajó la manga para cubrir el Omnitrix. Volvió a salir corriendo. Capítulo 3. En el campo de entrenamiento del Escuadrón 7, Naruto llegó para saludar a sus compañeros de equipo Sakura Haruno y Sasuke Uchiha. Hola chicos, ¿qué pasa? Preguntó Naruto. ¿Por qué tardaste tanto? Preguntó Sasuke. El despertador no me despertó, mintió Naruto, creo que ya es hora de comprarme uno nuevo. Sakura notó su atuendo. Naruto, ¿qué llevas puesto? Solo ropa nueva, Sakura. ¿Qué te parece? Bueno, son una mejora definitiva, eso es seguro, admitió. Bueno, gracias. Sonrió Naruto. Tras su última misión en la ola, los tres habían cambiado en más de un sentido. Tras la experiencia cercana a la muerte de Sasuke, este aprendió a apreciar a sus compañeros, y Sakura aprendió a ser más amable con Naruto y a esforzarse por su cuenta. Los tres volvieron a esperar a su sensei Kakashi ataque durante más de una hora, mientras Naruto pensaba, ¿en qué estaba pensando al llegar a la hora indicada?
Podría haber terminado de conocer a los demás alienígenas en el Omnitrix. Me pregunto cómo estará Azmut dentro de la bolsa. Dentro de la bolsa, Azmut tenía calambres y gemía. Tengo que salir de aquí antes de que me aplasten. Se metió los ojos por una abertura en la bolsa. Naruto, al notar esto, se giró para ver que sus compañeros de equipo parecían lo suficientemente distraídos como para que fuera a un árbol y dejara salir a Azmut. Lo siento por eso. Naruto se disculpó. Tienes que organizar lo que guardas ahí, dijo Azmut. Bien. Bueno, espera aquí y volveré por ti cuando termine el entrenamiento. Y dicho esto, Naruto regresó para unirse a su equipo. Finalmente Kakashi dijo, hola. Llegas tarde. Sakura lo reprendió. Sí, lo siento, pero estaba ayudando a una anciana a cruzar la calle con las compras, explicó tímidamente. Apuesto a que sí. Murmuró Naruto para sí mismo. Kakashi notó la nueva apariencia de Naruto. Bonita ropa, Naruto. Gracias. Bien, la lección de hoy será Taijutsu. Les mostraré todos los movimientos básicos para que comiencen. Kakashi comenzó a demostrar algunos movimientos básicos de combate cuerpo a cuerpo, mientras los tres observaban. Pronto, los tres practicaban los movimientos que Kakashi les había enseñado, y Kakashi les corregía ciertas posturas y formas que no dominaban del todo. Mientras entrenaban, Azmut observaba desde detrás del árbol, disfrutando del espectáculo como si estuviera aprendiendo él mismo. Unas horas después, el entrenamiento terminó. Kakashi, Sakura y Sasuke se separaron, dejando a Naruto a cargo de Azmut. Entonces, Azmut, ¿qué te pareció? Preguntó Naruto. Tu sensei parece un líder eficaz. Sí. Nunca abandonaría a sus camaradas. Naruto sonrió. Tus compañeros de equipo también parecen individuos únicos, como lo fueron Gwen y Kevin con Ben, añadió Azmut. Sí, son diferentes. Y hace poco más de una semana, todos me odiaban a muerte por sus propias y estúpidas razones, explicó Naruto. Sin duda se debe a la fascinación que la chica siente por el Uchiha, así como a su deseo de ser el mejor, dedujo Azmut. Sí, ¿cómo lo adivinaste? Podría leer cada uno de ellos como si fuera un libro, respondió Azmut. Bien. Respondió Naruto. Bueno, entonces deberíamos volver a entrenar. Todavía no. Necesito comer algo, respondió Naruto. Bueno, lo mejor es que mantengas tus fuerzas, comentó Azmut. Sí, vamos. Levantó a Azmut y lo metió en el bolsillo de su pantalón antes de marcharse. Naruto entró al mercado de Konoha, donde estaba comiendo ramen en su restaurante favorito, si no el único. Naruto había terminado su tercer plato. ¡Qué rico se come! Gracias, chicos, les dijo a Teuchi y a su hija Ayame. Es un placer, Naruto, respondió Teuchi. Contigo cerca nunca nos quedaremos sin negocio, rió Ayame. Entiendo. Naruto rió entre dientes. Después de pagar su comida, comenzó a caminar de regreso al campo de entrenamiento, hasta que Azmut salió de su bolsillo y se sentó en su hombro al ver que no había nadie más alrededor. ¿Esa sustancia es ramen todo lo que comes? Por supuesto. Nada sabe mejor. Naruto sonrió. Azmut suspiró. No me extraña que seas más bajo que el promedio de un niño de 13 años. Sufres de desnutrición. Bueno, lo siento, pero no puedo conseguir buena comida por mi cuenta, argumentó Naruto. ¿Demasiado barato? Preguntó Azmut. No. Casi todos los adultos de este pueblo me tratan como basura, me cobran de más por la comida y la ropa decente. ¿Ya has visto cómo vivo?, le recordó. ¿Tienes idea de por qué la gente aquí es así? Naruto no estaba seguro de cómo responder, sabiendo que era un secreto que nadie podía mencionar. Lo interrumpieron al ver que estaba a punto de chocar con alguien. Azmut rápidamente se escondió detrás de la cabeza de Naruto, cuando Naruto se detuvo y vio que casi chocaba con una antigua compañera de clase de la academia llamada Hinata Hyuga. Vaya, lo siento, Hinata. Casi te choco, se disculpó Naruto tímidamente. Naruto, jadeó, yo soy la que debería disculparse. Debería haber mirado por dónde iba. Supongo que ambos tenemos la culpa, ¿eh? Preguntó Naruto, y los dos rieron tímidamente. Azmut observó desde detrás de la cabeza de Naruto, mientras el chico seguía intentando conversar con la chica, mientras ella le respondía. Entonces, ¿cómo está tu escuadrón? ¿HMM? Qué bien lo estamos haciendo. Respondió Hinata. Claro, Kiba todavía se muestra presumido cuando se enfrenta a algo, y Shino se queda callado a menos que tenga algo que decir, lo cual no es muy frecuente. Bueno, eso no es sorprendente en ambas mitades, respondió Naruto. ¿Y qué pasa con tu escuadrón? Preguntó. Estamos bien, respondió.
Acabamos de regresar hace poco del país de Wave. ¿En serio? Preguntó divertida. Ah, sí. Estábamos en una simple misión de rango C que terminó convirtiéndose en una de rango B. ¿Una misión de rango B? Jadeó Hinata, tapándose la boca con una mano. Así es. Al principio se suponía que sería una simple misión de escolta, pero terminamos encontrándonos con ninjas nucleares de Kiri. Dios mío. Especialmente porque uno de ellos era un exmiembro de los 7 espadachines de Kiri, añadió. ¿Están todos bien? Preguntó Hinata preocupada. No fue nada que no pudiéramos manejar, respondió Naruto, antes de bajar la mirada. Aunque casi pierdo a un compañero en nuestra última batalla. Aunque su muerte fue fingida, sentí que no era lo suficientemente fuerte como para ayudarlo. Porque si esa hubiera sido una muerte real, no estaría vivo de verdad. Naruto. Dijo Hinata con simpatía. Naruto la miró seriamente. Por eso necesito hacerme más fuerte, Hinata. Por el bien de mi escuadrón y mis amigos. No quiero ver a nadie cercano a mí morir o siquiera estar cerca de morir. Azumut sonrió al escucharlo, pero notó que Hinata miraba a Naruto con admiración. La chica dijo, estoy segura de que puedes hacerte más fuerte, Naruto. Naruto la miró y le preguntó, ¿en serio? Mientras ella tenía un leve rubor en su rostro. Por supuesto. Creo que puedes, lo animó Hinata. Naruto sonrió, gracias, Hinata. Seguro que sabes cómo animar a un chico, rió Hinata, mientras seguía sonrojada, bueno, mejor me voy. Te veré por ahí, Hinata. Comenzó a caminar, mientras Azumut se escondía en su camisa tensándolo, pero continuó. Adiós, Naruto, dijo antes de despedirse. Mientras caminaba, pensó, esta debe ser la vez que más tiempo he hablado con Naruto. Cuando Naruto estaba lo suficientemente lejos de Hinata, Azumut se quitó la camisa y dijo, apestas a sudor. ¿Qué esperabas si llevo horas entrenando? Preguntó Naruto secamente. Azumut suspiró. Entonces, ¿qué sabes sobre esa chica? Hinata. Es agradable. Respondió Naruto, simplemente agradable. Preguntó Azumut. Y sabe escuchar. ¿Por qué preguntas? Preguntó Naruto mientras caminaba. Bueno, creo que le gustas. Naruto miró al extraterrestre en su hombro, ¿eso es todo? ¿Y qué si le gusto? Azumut gimió. Quiero decir que le gustas de esa manera. Oh, por ahí, dijo Naruto, y se quedó en silencio por un momento antes de estallar. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con por ahí? Exactamente lo que dije, respondió Azumut con suficiencia. Oh, vamos, ¿de verdad crees que Hinata siente eso por mí? Azumut suspiró. No tienes ni idea de estos sentimientos, ¿verdad? Naruto se encogió de hombros. Bueno, déjame decirte, muchacho. El amor joven es algo maravilloso para todas las especies, incluso para nosotros, los Galvans. ¿Alguna vez has estado enamorado? Preguntó Naruto. La verdad es que sí. Fue durante mi juventud. Salía con una hermosa Galvan llamada Zenith. Éramos felices juntos y apreciábamos cada momento hasta que empezó a desanimarse. Hasta que la eché, concluyó. ¿Qué pasó? Me obsesioné con crear un arma poderosa. ¿El Omnitrix? No, algo mucho más poderoso, respondió. Zenith no lo aprobó y sintió que me estaba obsesionando con mi trabajo. Para cuando me di cuenta de los peligros de mi creación, ella ya me había abandonado. Lo siento. Se disculpó Naruto. Azumut continuó. Desde entonces dediqué mi vida a realizar más investigaciones buenas con la esperanza de que algún día regresara, suspiró con tristeza. Nunca lo hizo. Naruto se sintió mal por él, pero trató de animarlo. Estoy seguro de que si ella supiera el bien que hiciste después, estaría orgullosa de ti. Azumut sonrió. Espero que ella también lo haga, pronto lo ignoró, pues no quería ponerse demasiado sentimental. Ahora bien, debemos volver a tu entrenamiento. Bien. Asintió Naruto mientras corría de regreso al área de entrenamiento. Al regresar, Naruto estaba mirando el Omnitrix antes de seleccionar uno de los 5 alienígenas restantes desbloqueados. Apretó el reloj y se transformó. Ahora se erguía como un alienígena rojo, corpulento y musculoso, con 4 brazos y 4 ojos amarillos. Vestía una camiseta negra sin mangas con una gran franja verde en el centro, un cinturón verde con el Omnitrix en el centro, los pantalones de camuflaje de Naruto y un guante negro sin dedos en cada puño. «¡Guau, mírame!», exclamó Naruto. Azumut habló. «Ahora eres un Tetraman, Naruto». Naruto notó sus brazos extra. «Vaya, tengo 4 brazos». Esa es exactamente la identidad de Ben para esta especie, explicó Azumut. «¿4 brazos?» Azumut asintió y continuó.
Los Tetramand son conocidos por su increíble fuerza y sus extremidades adicionales, y son capaces de saltar muy alto con sus piernas igualmente fuertes, explicó Azmut. A Ben le gustaba mucho este alienígena, pero cuando quiso transformarse en él al obtener el Omnitrix, no le era tan fácil. Pero ten cuidado con la fuerza que uses, ya que es probable que causes más daño si la usas sin control. Ya veo. Aún así, creo que este podría ser el que más me guste hasta ahora. Sí, bueno, no te encariñes demasiado con un solo extraterrestre, quieres estar siempre con él. Así fue como Ben perdió a uno de sus extraterrestres cuando aún era un niño. ¿Qué quieres decir? Preguntó Cuatro Brazos. Hace años, Ben tenía otro alienígena extra, un conductoide, al que llamaba Feedback, explicó Azmut. Al descubrir la selección, Ben empezó a usarlo mucho, demasiado, de hecho. Su abuelo me llamó para advertirle que el uso excesivo del conductoide podría afectar su control sobre sus otros alienígenas. Ben, como era de niño, era más ignorante, lo interpretó como si le dijéramos qué hacer y se marchó furioso. Solo para ser atacado por un enemigo llamado Malware, que extrajo Feedback del Omnitrix y lo destruyó. Y lo peor de todo, el ADN del conductoide no volvería a ser aceptado por el Omnitrix. ¡Guau! Sí, a Ben le afectó mucho, porque perder Feedback fue como perder una parte de sí mismo. Le dije que podía aprender de este error, pero tardó 5 años en perdonarse. Cuando lo hizo, recuperó la capacidad de volver a ser Feedback. ¡Guau! Recuerda, Naruto, tú mismo no siempre tendrás el éxito que esperabas. Los sacrificios me serán impuestos. De eso se trata ser un ninja, Azmut. Aunque no me gusta la idea de que los ninjas sean vistos solo como herramientas de guerra que nunca deben mostrar emociones, admitió. Azmut vio cómo este ideal impactó a Naruto, hasta que el Omnitrix se agotó. Al recargarse, Naruto lo activó y se transformó en un alienígena con aspecto de insecto. Su cuerpo era negro y verde, tenía 4 patas planas parecidas a las de un insecto, 2 brazos con 3 manos con garras, 4 pequeños ojos pedunculados unidos directamente a los lados de su cabeza que ostentaban el símbolo del Omnitrix, alas de insecto y una cola puntiaguda. Vaya. ¿Soy un insecto? Preguntó, un lepidóptero, para ser precisos, o como Ben los llama, moscas hediondas, explicó Azmut. Son una especie de insecto capaz de volar, escutiendo una sustancia pegajosa, liberando gases nocivos y picando a su oponente con la cola. Una de las cosas con las que hay que tener cuidado al usar este alienígena es evitar mojar las alas. De lo contrario, no se podrá volar. Las alas de un lepidóptero son extremadamente frágiles. No hay agua en este estado. Entendido. Ahora veamos cómo funciona esto. Naruto/insecto comenzó a batir sus alas y lo elevó al cielo, dando vueltas en círculos. Estoy volando. Estoy volando. Estoy volando. Vitoreó. Luego se detuvo en el aire. ¿Qué más dijiste que podía hacer este extraterrestre, escupir baba? Miró hacia abajo mientras escupía babas de sus ojos al suelo. Una de las babas golpeó a Azmut, cubriéndolo con la baba. El alienígena inteligente frunció el ceño, mientras que Stinkfly parecía avergonzado. Lo siento. Pronto Naruto estaba sentado junto a un estanque mientras Azmut terminaba de lavarse las cosas del cuerpo. Ahora conviértete en el próximo extraterrestre de la lista, instruyó Azmut. Naruto asintió y se abalanzó sobre el reloj, transformándose de nuevo. Se alzó como una criatura alta, parecida a un pez, con una luz fosforescente en la cabeza. Su cuerpo era gris con aletas verdes, y tenía collares y brazos negros, y un cinturón verde con el símbolo del Omnitrix. ¿Ahora soy un pez? Preguntó. Sí, y te aconsejo que te metas al agua ahora mismo, sugirió Azmut. ¿Por qué? Preguntó Naruto antes de empezar a jadear. Agua. Saltó al agua y emergió con un suspiro de alivio. Así está mejor. Ahora eres un Piscis volans, más conocido por Ben como Riphouse. Y, como cualquier criatura acuática terrestre, necesitas mantenerte hidratado. Este alienígena no es para usar en tierra firme. Tomado nota, dijo Riphouse. Los extraterrestres acuáticos son excelentes nadadores, conocidos por su velocidad al surcar las aguas. Además, al ser como un pez, tú mismo podrás respirar en el agua. Malvado. Tus nuevas mandíbulas afiladas también te permiten morder casi cualquier cosa, de ahí que Ben le pusiera nombre a esta raza. ¿Eso significa que este alienígena tendrá un uso limitado? Preguntó Riphouse antes de oír el pitido del Omnitrix. Salió del agua y se transformó de nuevo.
Pronto Naruto activó el Omnitrix nuevamente y se convirtió en un gran alienígena negro y verde con el símbolo del Omnitrix funcionando como un solo ojo y patrones de rayas de circuitos en el cuerpo. «Wow, ¿qué es esto?», preguntó con su voz habitual que sonaba robótica. «¿Te has convertido en un mecamorfo galvánico, o en una mejora?», explicó Azmut. «¿Galvánico?», preguntó Naruto. «¿Estas especies son parientes de tu especie?». «Es una larga historia. Tengo tiempo». Azmut explicó. La creación de los mecamorfos fue un completo accidente. El planeta Galvan B era originalmente una luna deshabitada que orbitaba mi planeta natal. Varios científicos y yo buscábamos la manera de hacerla habitable, pero terminamos creando una forma de vida consciente. «Los mecamorfos», respondió Ubrade. Azmut asintió. «Bueno, un mecamorfo tiene el poder de fusionarse con cualquier tipo de tecnología para mejorarla, pero como la tecnología de esta tierra está muy por detrás de la del resto del mundo, esa habilidad no te será de mucha utilidad. Sin embargo, poseen la capacidad de disparar láseres desde sus ojos singulares y pueden transformarse en tecnología que han tocado al menos una vez en su vida. ¿Y el Mechamorph cuyo ADN fue tomado para el Omnitrix ha tocado algo útil? Míralo tú mismo», lo animó Azmut. La mejora se concentró y de repente tomó la forma de una armadura de batalla completa con blasters y propulsor de cohetes. «Esto es increíble». Levantó las manos y de repente los blasters comenzaron a disparar a algunos árboles cercanos. Azmut se puso a cubierto. «¡Alto el fuego, Naruto! No creo que pueda parar», gritó Naruto, hasta que el reloj se agotó y volvió a transformarse. Azmut habló con severidad. «No uses ese modo hasta que aprendas a usar la forma Mechamorph regular». «Sí, señor», respondió Naruto tímidamente. «Ahora es el momento de que te conviertas en el 10º alienígena con el que Ben empezó», instruyó Azmut. Naruto asintió y esperó a que el reloj se recargara. Al poco tiempo, el Omnitrix se recargó, y Naruto activó al último alienígena, adoptando la forma de una criatura espectral de piel blanca verdosa, con un ojo verde visible en la parte superior, cadenas verdes por toda la parte frontal que llegaban hasta el cuello, la cintura y el pecho, púas en los codos, 2 esposas en cada brazo y el símbolo del Omnitrix en el centro de las cadenas. «¿Qué soy yo?», preguntó con un débil susurro. «Eres un ectonurita, una especie de alienígena con propiedades similares a las que los humanos llaman fantasmas», explicó el Galván. «¿Fantasmas? Soy un fantasma». Naruto entró en pánico. «Solo eres un extraterrestre con propiedades de uno. No te preocupes, no estás muerto», le aseguró Azmut. «Es un alivio», suspiró Naruto. Ahora bien, la forma ectonurite de Ben recibió el nombre de fantasmático. Sin embargo, los ectonurites siempre han sido un problema, especialmente en lo que respecta al Omnitrix. ¿Cómo es eso? El ectonurita cuyo ADN se tomó como muestra para el Omnitrix se conocía como Zscair, comenzó Azmut. Era el ectoseñor de su planeta natal. Ofreció ayuda a una antigua asistente mía para recolectar muestras de ADN para el Omnitrix. Poseía una de las especies de las que ella recolectaba ADN, y su ADN se añadió. Y la consciencia misma de un ectonurita existe incluso en una sola hebra de ADN. Afortunadamente, su personalidad permaneció latente durante mucho tiempo, hasta que se fortaleció lo suficiente como para escapar del Omnitrix. Pero necesitaba poseer a Ben para recuperar su integridad. ¡Guau! Ben, Gwen y su abuelo pudieron destruirlo exponiéndolo a la luz del sol. Supongo que a la especie de fantasmático no le gusta la luz, ¿no? No. A menos que lleven la segunda capa de piel que tiene tu figura. Entonces, supongo que fantasmático se fue para siempre. Preguntó Naruto /fantasmático. Me temo que no, respondió Azmut. Tuvo seguidores que lo resucitaron, solo para que Ben lo reintegrara al Omnitrix. Para su protección, fue deportado y encarcelado en mi planeta. Pero aún así encontró formas de escapar de su encarcelamiento, hasta que finalmente fue abatido para siempre. ¿Tendré que preocuparme de que me posea o algo así?, preguntó Naruto fantasmático. Para nada. Las mejoras en el diseño del Omnitrix que tienes le han permitido contener solo el ADN del ectonurita y ningún rastro de su personalidad original, le aseguró Azmut. Gracias a Dios, dijo fantasmático. Ahora bien, un ectonurita puede flotar, atravesar paredes sólidas, volverse intangible e invisible, incluido el poder de la posesión. ¿Quieres decir que en esta forma puedo tomar control del cuerpo de una persona? Y usa cualquier habilidad que puedan contener. Gosfrea rió disimuladamente. Este podría ser un extraterrestre muy útil. No te hagas ilusiones todavía, le advirtió Azmut. Es broma, un poco, murmuró para sí mismo.
Y recuerda que es mejor mantener la segunda capa de piel, incluso de noche. En esta forma, la luz será tu enemiga si estás en la forma completa de Ectonurita. Si tú lo dices. Respondió el extraterrestre fantasma, antes de transformarse nuevamente en Naruto. Bien, ya has cubierto los 10 alienígenas que permitiste desbloquear. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Naruto. Mañana comenzaremos tu entrenamiento en el uso de las habilidades de cada uno de tus 10 alienígenas, y posiblemente incorporaremos tu jutsu en ellos. Dulce. Naruto sonrió. Y puede que tenga una manera de mejorar también tus habilidades de taijutsu cuando solo eres Naruto. ¿Cómo? Preguntó el ninja. Eso será para mañana, pero por ahora volvamos, ordenó Azumut. Naruto asintió, lo cargó y regresaron a su apartamento. Esa noche, Naruto y Azumut estaban sentados en la cama en posturas de meditación. De repente, en lo más profundo de su mente, Naruto despertó en una alcantarilla. ¿Dónde estoy? Miró hacia adelante y vio una puerta gigante con una etiqueta que decía sello. ¿Qué hay ahí? Dio unos pasos hacia adelante antes de quedarse paralizado y sentir como si toda la zona a su alrededor estuviera llena de chakra. Tomándolo por sorpresa, unos clavos gigantes atravesaron los barrotes intentando atraparlo, pero Naruto retrocedió de un salto. ¿Qué demonios? Jadeó, antes de alzar la vista y ver aparecer un par de ojos rojos y brillantes al otro lado. Antes de ver la figura completa, era precisamente lo que descubrió que llevaba sellado en su interior al nacer. El zorro de 9 colas. Un demonio de poder y furia que casi destruyó Konoha hace 13 años, hasta que fue sellado dentro de un bebé nacido ese día por el Yondaime Hokage de la aldea. Ese bebé era Naruto. Cuando Mizuki le dijo eso, se dio cuenta de por qué los aldeanos le temían y le odiaban, pero Iruka le dijo que él no es lo que alberga, sino él mismo. El demonio dijo, caray, te comería pero esta jaula infernal me lo impide. Entonces tú eres el Kyuubi, ¿eh? Preguntó Naruto. ¿A quién esperabas? Preguntó retóricamente el demonio. Nadie más, admitió Naruto, no puedo creer que finalmente te esté mirando cara a cara. ¿Y, cómo se siente? Rió el demonio. Para ser honesto, estoy enojado, no digamos furioso contigo. Lo exclamó Naruto. Gracias a ti, toda esta aldea me ha estado usando como chivo expiatorio para desahogar sus frustraciones por la destrucción que causaste. Entonces, ¿qué quieres? ¿Una disculpa? Preguntó el Kyuubi retóricamente. No, porque no espero que me des uno aunque te lo pida, respondió Naruto. Supongo que no eres tan tonto como pensaba que eras, se burló. Oye, deja al niño en paz. Gritó una voz. Naruto se giró y vio figuras fijas que se acercaban a la luz. Lo que vio fueron los 10 alienígenas a los que tenía acceso en el Omnitrix. Son ustedes. Pero, ¿cómo? Pensé que eran, puede que Azumut haya dicho que cada muestra de ADN no contiene la personalidad de la especie, pero somos manifestaciones tuyas cuando adoptas cada una de nuestras formas, explicó Graymatter. ¿Y por qué están todos aquí? Preguntó Naruto, cuando amaneciste el Omnitrix, todos nuestros ADN se fusionaron al transformarte en cada uno de nosotros, explicó Blast. Aún hay más de nosotros que aún no hemos desbloqueado, y permanecerán bloqueados hasta que les den acceso, añadió Diamondead. Me siento como un hotel para otros. Naruto puso los ojos en blanco. Si es así, entonces eres un hotel pésimo, dijo Kyuubi. No te callas, ¿verdad? Preguntó Cuatro Brazos, irritado por su burla. Tranquilo, Cuatro Brazos, no te alteres. Fantasmático puso una mano sobre el hombro del Tetraman. ¿Entonces este tipo es la causa de todo tu sufrimiento? Preguntó Ubrade. Desafortunadamente. Naruto suspiró. Deberías estar agradecido de albergarme dentro de ti, después de todo, sin mi chakra y factor de curación habrías muerto a manos de esos aldeanos idiotas hace años, explicó Kyuubi, de hecho, probaste de lo que es capaz mi chakra. Te hizo más fuerte, más rápido, más poderoso que nunca. Tu influencia casi me hizo matar a alguien. Gritó Naruto. Eso es lo que son ustedes los ninjas, ¿recuerdan? Tarde o temprano tendrán que matar, le recordó el demonio. Naruto frunció el ceño ante sus palabras, pero suspiró y miró hacia abajo. Lo sé. Lo sé. Y cuanto más uses mi chakra, más capaz serás de realizar el trabajo. No, a menos que tenga nuestro apoyo, respondió XLR8. Así es, así que no intentes convencerlo de que se vuelva como tú, dijo Insectoide. Deténganse todos. Gritó Naruto, sorprendiendo a los 10 alienígenas y al demonio. Aunque odie tener al Kyuubi dentro o no, tiene razón en una cosa. ¿Él es? Preguntaron los 10 extraterrestres confundidos. Sí.
Si no fuera por su chakra o su factor de curación, no estaría vivo hoy, admitió, antes de mirar al demonio. Pero sigo sin gustarme la idea de que influyas en mi mente cuando uso tu chakra. Si vas a vivir dentro de mí, jugaremos según mis reglas. Y te digo que si no quieres morir conmigo, me darás tu chakra cuando realmente lo necesite y te mantendrás alejado de mi mente cuando lo use. El Kyuubi gruñó, ¿tienes agallas para exigirme tanto? Naruto frunció el ceño, mientras los alienígenas se mantenían firmes, hasta que el demonio sonrió y rió disimuladamente, supongo que una parte de mí se te está pegando. Hasta la próxima vez que necesites mi chakra, muchacho. Se desvaneció en la jaula mientras la atmósfera alrededor de Naruto volvía a la normalidad. Ya era hora de que cerrara la boca, dijo Rick House, mientras Wilmut asentía en señal de acuerdo. Naruto miró a los extraterrestres. Quiero agradecerles por defenderme. No te preocupes, chico, dijo Diamondead, sí, estás atrapado con nosotros por ahora, añadió Cuatro Brazos. Espero usar tus habilidades no solo para volverte más fuerte, sino también para mantener este planeta a salvo de estos invasores de los que habló Azmut. Puedes contar con nosotros para ayudarte, Naruto, le aseguró Ed Blast. Bueno, entonces, pongámoslas. Sugirió Naruto, extendiendo la mano. Diamante colocó la suya sobre la suya, seguido de Zorro Salvaje, Quijadas, Mejora, Fuego, Fantasmático, Apático, XLR8, Cuatro Brazos, y finalmente Materia Gris se agachó sobre el montón de manos. Romper. Anunciaron, y Naruto despertó repentinamente de su meditación. Azmut abrió los ojos y dijo, ¿puedo decir que acabas de tener un encuentro cercano? Sí. Los extraterrestres del Omnitrix entraron en mi mente y conversaron conmigo, explicó. Y el demonio de 9 colas también, supuso Azmut. Sí, él. Oye, ¿cómo sabes del Kyuubi? Preguntó Naruto en shock. He investigado a fondo el territorio ninja, así como cada nación y sus historias, explicó Azmut. Sé cómo te eligieron para convertirte en el recipiente que albergaría al demonio cuando atacó la aldea. ¿Y sientes lo que la aldea siente por mí? Preguntó Naruto esperando lo peor. Naruto, soy más inteligente que cualquier humano que haya vivido en esta aldea desde el día en que fue construida, le recordó Azmut. No soy parcial ni estoy cegado por el odio como ellos. Si fuera como ellos, nunca te habría dado el Omnitrix. Naruto lo miró feliz mientras sus ojos se llenaban de lágrimas, ¿lo dices en serio? Eres una buena persona, Naruto. A pesar de tus defectos. Algunos aquí no lo ven porque son incapaces de ver más allá de lo que ven los ojos. Viniendo de alguien que no vive aquí en este planeta, eso significa mucho para mí. Naruto sonrió. Azmut sonrió. Probablemente deberías dormir un poco. Tenemos mucho más que hacer mañana. Bien. Asintió Naruto mientras se daba la vuelta. Azmut regresó a su cápsula en la habitación y activó el panel de control antes de hablar. Día 2, Naruto ha aprendido sobre las 10 especies alienígenas a las que tiene acceso. Aprenderá a usar sus poderes a medida que practique más con ellas. Capítulo 4. Al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, Azmut le estaba enseñando a Naruto algunos consejos sobre cómo usar sus 10 alienígenas iniciales al máximo. Como Naruto se enteró de que ese día no había reunión de escuadrón, pudo entrenar mucho más en el uso de los alienígenas. Después de terminar con el último de los 10 alienígenas, Naruto miró a Azmut mientras Galván sacaba un pequeño cubo. Azmut, ¿qué es eso? Esto, Naruto, me permitirá ayudarte a mejorar tu entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo, o taijutsu, si quieres. Azmut comenzó a activarlo y, de repente, el pequeño alienígena pilotaba una armadura similar a la de un mecamorfo galvánico. ¡Guau! ¿Qué es eso? Exclamó Naruto en estado de shock. Esta era la armadura mecamorfa que me dejó mi padre, explicó Azmut desde el interior de la armadura. ¿Tu papá? Así es. Esta armadura funciona como un mechamorph normal, pero también puede usarse para el combate cuerpo a cuerpo. Genial. Admitió Naruto. Sí. De todos modos, mejoraré tu entrenamiento de taijutsu mientras uso esto. Muy bien. Empecemos, dijo Naruto con entusiasmo. Pensé que nunca lo preguntarías, respondió Azmut con suficiencia, mientras comenzaba a atacar a Naruto, que estaba saltando por todos lados. Oye, esto se supone que es un entrenamiento de taijutsu. Protestó. Sí, para ti, respondió Azmut, debes evitar mis ataques de largo alcance y combatirme de cerca, sin usar el Omnitrix. Azmut, puedes ser muy malvado. Gruñó Naruto. Es la primera vez que me llaman así.
Así que Naruto se vio obligado a combatir la armadura mecamorfa de Azumud mientras esquivaba las explosiones. Al acercarse, usaba el taijutsu básico que Kakashi les había enseñado a él y a su equipo. Logró asestar algunos golpes, pero la armadura era demasiado fuerte para su simple taijutsu. Finalmente, Naruto se había agotado de tanto pelear, mientras Azumud debilitaba su armadura. No fue una mala primera carrera, pero aún podría mejorar un poco. No lo negaré. Jadeó Naruto. Bueno, nos detendremos por hoy, Naruto. Gracias. Se recostó para descansar. Tras descansar lo suficiente, Naruto caminaba con Azumud asomando por el bolsillo de su pantalón. El chico se preguntaba qué hacer, hasta que oyó el grito de unos niños. ¿Eh? Siguió el rastro, antes de doblar una esquina y ver a Konohamaru Sarutobi, el nieto del Sandaime, y con él otros dos niños de su edad. Konohamaru estaba siendo levantado del suelo por un chico vestido de negro y con la cara pintada, que llevaba algo envuelto en la espalda. Junto a él había una chica con 4 coletas y un abanico enorme. Konohamaru, pensó Naruto preocupado antes de ir a detenerlo. ¡Ey! El grupo vio a Naruto acercarse y Konohamaru gritó. Aniki. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Le preguntó Naruto al chico mayor. Este niño chocó conmigo, así que le estoy enseñando algunos modales, respondió el chico de negro. Si sabes lo que te conviene lo dejarás ir ahora mismo. Le advirtió Naruto. ¿Y si no lo hago? Desafió el chico mayor a Naruto, entonces seré yo quien te enseñe algunos modales. ¿Es un desafío? Preguntó el niño con una sonrisa. La niña habló. Kankuro, por el amor de Dios, deja de hacerlo antes de que aparezca. No te preocupes, Temari, tenemos todo el tiempo, respondió el chico llamado Kankuro. Te lo advierto. Dijo Naruto con firmeza, sintiéndose tentado a usar el Omnitrix, hasta que otra voz lo llamó. Ya basta de esto. El grupo miró hacia arriba y vio a un niño pelirrojo que tenía ojeras y una calabaza en la espalda y estaba parado en la rama de un árbol. Gaara. Jadearon los dos. Kankuro, baja al niño. Le ordenó el chico llamado Gaara al otro. Pero, Gaara, el niño se topó con, bájalo y cállate. A menos que quieras que te mate. Lo amenazó. Kankuro tembló, mientras Naruto pensaba. Su tono es serio. Azumud levantó la vista del bolsillo y pensó. Este chico definitivamente tiene una mala mirada en sus ojos, y no es solo el insomnio. Kankuro liberó a Konohamaru, quien regresó con Naruto y los otros dos niños. Gaara saltó del árbol y aterrizó frente a los otros dos antes de encarar a Naruto. Me disculpo por el dolor que mi hermano les ha causado. Es una vergüenza para nuestra aldea. Volvió a mirar a Kankuro, quien parecía avergonzado. No importa, respondió Naruto, mientras notaba sus diademas, todos ustedes son de Suna. ¿No están los tres muy lejos de su aldea? Estamos aquí para los exámenes Chunin, dijo la chica Temari, mostrándole su pasaporte. Ya veo. ¿Y cómo se llaman? Preguntó Naruto. Soy Temari, él es Kankuro y él es, Gaara la interrumpió. Sabaku no Gaara, ¿y tú lo eres? Naruto Uzumaki. Gaara asintió. Espero verte de nuevo, Naruto Uzumaki. Gracias. Respondió inseguro mientras los tres se alejaban. Mientras Gaara se alejaba, pensó. Lo siento en mí. Él y yo somos uno solo. Solo que yo soy más fuerte. Naruto también pensó. No es broma. Puedo sentir algo dentro de él igual que yo. Se recuperó al sentir un tirón en el pantalón. Miró a Konohamaru, quien dijo. Aniki, qué bien lo miraste a los ojos. Gracias, pero no hice mucho, admitió Naruto. Aún así, viniste y estuviste dispuesto a luchar por mí. Eres genial. Oh, Konohamaru. Naruto se rió entre dientes. ¿Es este el chico del que hablaste, Konohamaru? Preguntó el chico. Así es. Aniki, estos son mis amigos Udon y Moeji. Hola. Udon lo saludó. Encantada de conocerte, saludó la chica Moeji. Un placer conocerlos, chicos. Me alegra ver que Konohamaru tiene su propia pandilla. Por cierto, me encanta tu ropa, Aniki, se maravilló Konohamaru. Gracias. Bueno, ha sido divertido verlos a todos, pero ya debería irme. Quizás los vea por aquí. Eso sería genial, dijo Konohamaru. Nos vemos luego, dijo Naruto mientras seguía caminando. Cuando Naruto se puso fuera del alcance de los niños, Azumud salió del bolsillo y llegó hasta el hombro de Naruto. Sabía que planeabas usar el Omnitrix para pelear con ese chico. Oye, no lo hice, ¿recuerdas? Le recordó Naruto. Tienes suerte de que ese chico Gaara detuviera esa pelea antes de que lo usaras, dijo Azumud. No quiero que uses el Omnitrix en otros por razones insignificantes, incluso si estaba planeando golpear a ese chico.
Entonces, ¿cuándo podré usarlo de verdad? Preguntó Naruto con impaciencia. Cuando domines por completo las habilidades de tus 10 alienígenas, y cuando yo diga que puedes, respondió Azumut con firmeza, mientras Naruto decidía dejarlo pasar. Lo hizo justo a tiempo para chocar con otro chico de piel oscura, cabello corto y blanco, que portaba una espada a la espalda. Azumut, que se cayó del hombro de Naruto, se escondió rápidamente tras la pierna del chico. Oh, realmente tengo que dejar de hacer esto, gimió Naruto. Oh, hombre, perdón por golpearte, comenzó el chico, no te lastimé, ¿verdad? No, estoy bien, respondió Naruto. ¿No le dirás a nadie que hice eso? Preguntó. Si lo haces, quién sabe en qué lío me meteré por golpear a un vecino de este pueblo, y qué vergüenza traeré al mío. Este tipo está totalmente paranoico, pensó Naruto. Omoi, eres tan torpe. Lo regañó una voz. Naruto vio que venía de una chica también de piel oscura y cabello rojo, que también llevaba una espada en su espalda. Lo siento, Karui. Se disculpó el chico Omoi. Basta de disculpas, dijo la chica conocida como Karui, antes de mirar a Naruto. ¿Y a ti, yo? Preguntó Naruto. Sí, chocas con los demás solo por diversión o eres simplemente grosero. Oye, no soy, ¿qué está pasando aquí? Gritó otra voz cuando los tres vieron que se acercaba otra chica. Naruto vio que tenía el pelo rubio y corto, pero su rasgo más llamativo era su busto. Pensó, vaya, ese tamaño es más grande que mi jutsu sexy. La nueva chica le habló a Karui. Karui, ¿estabas causando problemas de nuevo? Karui habló, no, Samui, solo estaba, chocó a Omoi. Señaló a Naruto acusadoramente. Pero fue mi culpa. Añadió Omoi. No encubras a este extraño. Lo reprendió Karui, mientras Samui negaba con la cabeza con un suspiro. Naruto pensó, estos dos son como un matrimonio de ancianos. Vio a la chica de cabello rubio acercarse a él, hasta que quedó frente a él. Lamento que mis dos compañeros de equipo te hayan molestado con sus payasadas, se disculpó estoicamente. No hay problema, respondió él, mientras intentaba con mucho esfuerzo no mirarla hacia abajo. Me llamo Samui, y ellos son mis compañeros Karu y Omoi. Venimos de la aldea Kumo, como pueden ver, señaló sus diademas Kumo. Sí puedo, respondió Naruto, ¿también estás aquí para los exámenes Chunin? Lo somos, respondió ella, ahora bien, ¿podrías decirnos tu nombre? Naruto Uzumaki, respondió, y notó que Samui le extendía la mano. Un placer conocerte, Naruto Uzumaki. Naruto miró su mano y no quiso parecer grosero con los invitados de fuera del pueblo y la estrechó. El placer es todo mío, respondió. Soltaron su agarre, mientras Samui se giraba hacia su equipo. Vamos, B-sensei nos espera. Sus dos compañeros de equipo asintieron, mientras la seguían, antes de que Samui se diera la vuelta y dijera, fue un placer conocerlos. Lo mismo digo, respondió él, preguntándose si ella lo decía en serio con su tono estoico. Cuando se fueron, Azumut volvió a subirse al hombro de Naruto. Bueno, hay otro para tu lista de encontronazos. Lo sé. Dos equipos de dos aldeas diferentes están aquí para los exámenes Chunin, dijo Naruto. Leí que se supone que tu aldea y Suna son aliadas, pero Konoha y Kumo tienen algunos problemas pasados, principalmente relacionados con linajes, explicó Azumut. Eso es algo que aprendimos en la clase de historia en la academia, admitió Naruto. Bueno, mejor volvamos, dijo mientras se apresuraba a regresar a su apartamento. En su apartamento, Naruto miraba hacia el techo sumido en sus pensamientos, mientras Azumut estaba ocupado mirando algunas cosas desde el interior de su cápsula. Oye, Azumut. ¿Sí? Miró hacia allí. No sé si te diste cuenta, pero Gaara parecía tener algo de aire a su alrededor que me puso tenso, explicó Naruto. Yo también me sentía extraño a su lado. Como si la misma amenaza que le lanzaba a ese chico Kankuro pareciera dirigida a todos los que lo rodeaban, respondió Azumut. Lo sé. Creo que él y yo tenemos algo en común. ¿Y qué crees que es eso? Lo desafió Azumut. Como si tuviera algo dentro de él igual que yo, explicó Naruto, antes de notar que Azumut desviaba la mirada de su dirección. ¿Lo tiene, no? Si así lo crees, respondió Azumut. Azumut, no juegues conmigo, lo llamó Naruto. ¿Quién juega? Preguntó Galván, mientras Naruto solo gemía antes de dejarse caer de nuevo en su cama. Más tarde esa noche, Kakashi, Asuma y Kurenai se despedían del edificio de administración. No puedo creer que hayamos logrado que nuestros genin se presentaran a los exámenes Chunin, dijo Kurenai sorprendida. Bueno, es como Kakashi le dijo a Iruka.
Él logró hacer Chunin cuando era 6 años menor que nuestros novatos, y nosotros también hicimos Chunin a sus edades actuales, le recordó Asuma. Sí, pero la preocupación de Iruka y la advertencia de Ui me hacen pensar si tomamos la decisión correcta, dijo Kurenai con duda. Todos los recomendamos porque creíamos que estaban más que preparados, Kurenai, le recordó Kakashi. Solo tienes que seguir diciéndotelo a ti misma. Bien, respondió Kurenai con su fe renovada. Entonces, ¿cómo ha estado tu equipo, Kakashi? Preguntó Asuma con curiosidad. Bueno, lo mismo de siempre. ¿Eso es todo? Preguntó Kurenai, levantando una ceja. Bueno, Naruto ha comenzado a cambiar su vestuario. Los otros dos Jonin estaban confundidos por su respuesta, preguntándose si eso era realmente todo lo que tenía que decir, pero recordaron que siempre había sido vago. Capítulo 5. A la mañana siguiente, tras completar sus rituales matutinos, Naruto se dirigía a una reunión de escuadrón. Al llegar, como de costumbre, esperó con sus dos compañeros durante 2 horas enteras, hasta que llegó Kakashi. Kakashi lo saludó. Será mejor que tengas una verdadera razón por la que llegas tarde esta vez, Sensei. Naruto se cruzó de brazos. Sí, ¿por qué tuvimos que vernos tan temprano? Gruñó Sakura, mientras se frotaba los ojos para quitarse el sueño. Bueno, los llamé a todos aquí temprano, porque quería darles esto. El Jonin les extendió 3 formularios. Después de recibirlos, Sasuke jadeó. Espera un minuto, ¿estos son formularios de admisión para el examen Chunin? Sakura jadeó. Así es, confirmó Kakashi, debes llenar esto y llevarlo a la Academia Ninja dentro de 2 días. Esto es increíble, dijo Naruto emocionado. Sí. Bueno, piénsenlo bien, chicos, instruyó Kakashi y se marchó. Naruto miró a su equipo. Los exámenes Chunin. ¿Qué les parece, chicos? Se supone que reunirá a algunos de los mejores shinobi del país, añadió Sakura. Una oportunidad perfecta para perfeccionar nuestras habilidades y conocer a otros ninjas con habilidades únicas, añadió Sasuke. Bueno, me uniré seguro, dijo Naruto, los veré a todos más tarde. Se despidió, y uno por uno los demás también lo hicieron. Llegó a casa y vio a Azumut jugueteando con su cápsula. Oye, Azumut. Azumut casi se golpea la cabeza antes de gemir. Miró al chico. ¿Qué pasa, Naruto? Mi equipo y yo acabamos de ser nominados para los exámenes Chunin. Exclamó, ¿los exámenes Chunin? Preguntó Azumut. Muy interesante. En el caso de que sea la oportunidad para que los shinobi genin suban de rango y también adquieran nueva experiencia. Lo sé. No puedo esperar a poner a prueba mis habilidades contra quien sea que esté ahí. Naruto se frotó las manos con entusiasmo. No te adelantes, Naruto, le advirtió Azumut, he estudiado este examen y no es un paseo por el parque. Puedo creerlo. Entonces también debes creer que las naciones envían solo a sus mejores shinobi para competir. Entonces es bueno que tenga el Omnitrix, ¿no? Aún no te he dado permiso para usar el Omnitrix, le recordó Azumut, y Naruto hizo un puchero. Sin embargo, llegará el momento en que te veas obligado a usarlo en combate. Así que te permitiré usarlo en los exámenes Chunin cuando sea el momento adecuado. ¿Y cómo sabré cuándo es el momento adecuado? Preguntó Naruto con impaciencia. Te lo diré, Naruto. Puedes confiar en mí, suspiró Naruto con impaciencia, hasta que Azumut continuó. Sin embargo, tengo otros extraterrestres que puedo desbloquear para ti y que también podrían serte útiles. ¿En serio? Naruto se iluminó. Azumut asintió. Si bien los 10 que tienes son realmente poderosos, habrá obstáculos allí que solo otros alienígenas en el Omnitrix podrán enfrentar mejor que otros. ¿Cómo qué? Se preguntó la rubia. Eso es lo que planeo enseñarte, respondió Azumut. Vayamos al campo de entrenamiento. Naruto asintió, guardó a Azumut en su bolsillo y se marchó. Cuando llegaron al campo de entrenamiento, Naruto sacó a Azumut de su bolsillo y lo colocó sobre una roca. Bien, ¿y ahora qué? Preguntó el chico. Muéstrame el Omnitrix, Naruto, le indicó Galván, mientras Naruto le ofrecía el reloj. Azumut lo activó y empezó a girar la esfera en ciertos códigos antes de terminar. Listo. Acabo de desbloquear 6 nuevos alienígenas. ¿6, eh? Bueno, ¿a cuáles tengo acceso ahora? Déjame mostrarte el primero. Azumut giró el dial al 1 y Naruto lo activó. Donde Naruto se encontraba ahora se encontraba un alienígena blanco y corpulento con brazos y piernas rechonchos, placas amarillas similares a conchas en la espalda, muñecas, piernas y hombros. El símbolo del Omnitrix estaba incrustado en el pecho. Vaya, ¿qué es esto? Preguntó Naruto.
Eres un Pelarotas arburiano, una raza que antaño provenía del pacífico planeta Arburía, explicó Azmut. Una vez saludado. Sí. Lamentablemente, fue conquistado y destruido. Sin embargo, con el paso de los años, más arburianos salieron de sus escondites y se repoblaron en otro planeta. Entonces, ¿qué puede hacer este extraterrestre? Preguntó Naruto, mientras daba un paso tambaleante. El héroe alienígena de Ben, Cannonball, tiene la capacidad de enroscarse y rodar a gran velocidad, rebotar y rebotar como una bala de cañón. Su caparazón es muy resistente, capaz de resistir prácticamente cualquier ataque. Sin embargo, tienen dificultades para frenar mientras ruedan y pueden quedar atrapados en superficies pegajosas, veo. Como andamos justos de tiempo antes de que comiencen los exámenes Chunin, también aprovecharás este tiempo para aprender a usar sus habilidades, añadió Azmut. Entiendo, dijo Cannonball mientras empezaba a aprender a usar las habilidades de los alienígenas. Al poco tiempo, Cannonball rodaba por el terreno dejando un rastro. Finalmente, el Omnitrix se agotó, y Cannonball volvió a ser Naruto. Vaya salto mortal, dijo Naruto mareado. Ya lo dominarás, respondió Azmut. ¿Cómo adquirió Ben algunos de estos extraterrestres adicionales después de descubrir los primeros 10? Preguntó el ninja. Ben pudo desbloquear algunos de ellos simplemente manipulando los datos, y de otros logró escanear el ADN. ¿Esta cosa puede copiar el ADN de otros extraterrestres? Exclamó Naruto. Sí. Dulce. Vitoreó Naruto. Cuando el Omnitrix estuvo listo, Naruto seleccionó al siguiente alienígena, y de repente se convirtió en uno con aspecto de planta, con 4 patas, barras de 4 dedos, alas con forma de Venus atrapamoscas cubriendo su cabeza y un solo ojo verde. El símbolo del Omnitrix estaba presente en un cinturón blanco y verde que rodeaba la cintura. ¿Soy una planta? Preguntó. Una florauna, para ser precisos, respondió Azmut. Aunque Ben las llamó vides salvajes. Estas plantas alienígenas son capaces de crecer, regenerarse y retraerse. También pueden controlar otras plantas a su alrededor y fusionarse con la superficie del suelo. Entre otras habilidades ofensivas, poseen la capacidad de usar sus dedos como enredaderas para contener cualquier amenaza, y las semillas que crecen en sus espaldas contienen diversas sustancias que pueden lanzar a sus oponentes. Bueno, veamos qué puede hacer, dijo Wildvine, mientras sacaba una semilla de su espalda y la lanzaba a un tocón. Cuando la semilla explotó, el tocón empezó a pudrirse. Genial. Ahora probemos con otra. Extendió los dedos y logró agarrarse a una rama y subirse al árbol. Esto es genial. Es imposible que exista algo así en este planeta. En otro lugar, un tipo con un cuerpo parte negro y parte blanco, que también tenía una Venus atrapamoscas en los hombros, estornudó. Salud. Dijo una voz desde el lado oscuro. Arigato. Respondió el lado blanco. De vuelta con Azmut y Wildvine, el ninja transformado se estaba acostumbrando a las habilidades vegetales del alienígena hasta que el Omnitrix se agotó. Al recargarse, Naruto lo usó de nuevo para convertirse en el siguiente alienígena. El alienígena tenía la apariencia de un hombre lobo con pelaje gris, una melena larga y suelta, una cola grande y espesa, y 4 garras afiladas en cada mano y pie. Vestía un traje verde, collar y muñequeras verdes. El Omnitrix estaba ubicado en el collar, sobre su pelaje. Oye, soy otro perro extraterrestre, dijo. ¿Eres un Loboan? Respondió Azmut. Al igual que un Bulpimancer, todos tus sentidos y reflejos están aumentados, pero también puedes emitir un poderoso aullido ultrasónico desde tu hocico. Naruto lo hizo mientras su boca de 4 bisagras se abría y soltaba dicho aullido hacia un árbol, haciéndolo caer. Genial. ¿Cómo llamó Ben a este? En realidad, no le puso nombre hasta los 16 años. Muchos lo llamaban Ben Wolf, antes de que él decidiera llamarlo Blitzwolfer. ¿Será Blitzwolfer? Quiero decir que tendría que ser un idiota para llamar a esta forma Naruto Wolf, se rió. Así es. Asintió Azmut, mientras Naruto seguía practicando las habilidades de Blitzwolfer. Cuando se agotó el tiempo del Omnitrix, Azmut habló. Debo decirte que el extraterrestre lobano fue el primer ADN que Ben escaneó con el Omnitrix. ¿En realidad? Sí. Un loboano y otros 2 alienígenas estaban bajo las órdenes de Skyr para ayudar a su amo a bloquear el sol para que el planeta quedara en la oscuridad para siempre, explicó Azmut. ¡Guau! Exclamó Naruto. Pero como siempre, Ben, Gwen y Max lograron detenerlos, le aseguró Azmut. Naruto asintió, y pronto el Omnitrix se activó de nuevo.
Se transformó en un alienígena con aspecto de momia, con un tocado faraónico negro con dos aberturas verdes brillantes a ambos lados y un borde dorado en la parte inferior. La parte superior del pecho y los hombros estaban cubiertos por una gran prenda tipo collar con rayas verdes y negras, almohadillas negras y doradas en cada hombro, cada una con un ojo verde, tirantes y grebas negras y verdes con bordes dorados, y el Omnitrix estaba en un cinturón verde y blanco alrededor de su cintura. ¿Qué es esto?, preguntó Naruto mientras se miraba. Eres un Tetsufan, una especie alienígena que se asemeja a lo que la gente de la Tierra llama momias, comenzó Azmut. Snareo, como el resto de su especie, puede remodelar su cuerpo a voluntad, lo que le permite dividirse para esquivar ataques y reformarse para contraatacar usando sus propias vendas para atar a los enemigos. Pero debido a que las vendas que componen su cuerpo son como el papel, tienen límites en la tensión que se le aplica hasta que se rompen. Así que solo tengo que asegurarme de que si lo uso en combate, mis enemigos no sean súper fuertes, dijo Snareo, y empezó a practicar con el alienígena usando sus cojeras extensibles para balancearse entre los árboles y envolver cosas. Tras la expiración del Omnitrix, Naruto esperó a que volviera a estar listo. El siguiente alienígena en el que se transformó fue un alienígena corpulento con cabello negro, suturas en el torso, dos bobinas conductoras verdes que sobresalían de su espalda, guanteletes verdes, pantalones verdosos, botas cobrizas, un cinturón verde con rayas y pernos blancos, y el símbolo del Omnitrix incrustado en la carne de su pectoral derecho, con varias cicatrices profundas que sobresalían de donde se encuentra. Vaya, este extraterrestre es realmente feo, admitió Naruto, horrible sí, pero muy poderoso, explicó Azmut. Explicar. Los transilianos son muy fuertes y pueden controlar la energía eléctrica y disparar. En esta forma, Ben se llamaba Frankenstrike, explicó Azmut. Bueno, vamos a poner a prueba a este tipo. Frankenstrike estaba cargando energía y comenzó a disparar mensajes, wow. Hablando de poder. Naruto continuó practicando como Frankenstrike hasta que el Omnitrix se agotó. Tras la recarga, Azmut dijo, este será el último alienígena desbloqueado que podrás usar. De acuerdo, dijo Naruto, mientras se abalanzaba sobre el Omnitrix y se transformaba en una especie de rana humanoide con cuerpo verde pantanoso, vientre y hocico color canela, dedos negros y manchas verde-negras en la cola, extremidades, caderas y espalda, ojos afilados y sin pupilas, y colmillos afilados en la parte inferior de la boca que formaban una mordida. El Omnitrix era visible en su torso. ¿Qué es esto?, preguntó. Eres un Gourmand, un tipo mut para ser precisos. Ben los llama Utchuks, comenzó Azmut. Estas criaturas pueden comer casi cualquier cosa inorgánica, desde roca, metal hasta árboles. Luego pueden escupir lo que devoraron en una esfera de ácido explosivo, o slime. En esta forma podrías comer más carnero del que ya eres capaz, le siguió la corriente. ¿En serio?, preguntó Naruto Utchuk con alegría. Bueno, mejor me pongo a usar a este tipo. Empezó a consumir cosas de rocas, troncos, etc. Antes de escupirlas en ráfagas de ácido. Cuando terminó su entrenamiento, Azmut dijo, aprendiste a usar a tus nuevos alienígenas bastante bien en un día. Y continuaremos practicando más con cada uno de ellos mañana. Gracias, Azmut, sonrió Naruto. Bueno, estos exámenes Chunin serán justo lo que necesito para adquirir algo de experiencia y poner a prueba a mis chicos alienígenas. Levantó el puño con entusiasmo, mientras Azmut lo observaba lleno de esperanza.